¿Qué tal amigos de analistas de tribuna? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de el espacio donde los fanáticos del deporte tomamos la palabra junto a un servidor, Miguel Romero, acompañado de mi amigo, de mi pana, Eliezer López. Bienvenido Eliezer, ¿cómo estás? Hola Miguel, un saludo para ti y para todas las personas que nos ven. Antes que nada, recordarles a todos nuestros amigos que se pueden suscribir al canal y seguirnos en nuestras cuentas personales y del podcast. Sí, es la invitación como siempre a seguirnos, a que se unan a este proyecto que cada día va creciendo, que esperemos siga así, y así va a ser, ¿no? Así va a ser. Entonces ya bueno, cerrando el protocolo, entrando en tema, de una vez vamos a dar la voz de Playboy, aunque hoy no vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar un poco, toca el turno del baloncesto, y más que ahora, más de todo sobre en estos tiempos que ya estamos en épocas de playoffs de la NBA, ya vimos la primera, bueno, se jugó el play-in, ya vimos la primera ronda, ya tenemos ya los semifinalistas de cada conferencia, ¿no? Ya ha habido algunas eliminaciones de algunos favoritos ya que han quedado fuera. Hoy vamos a hablar un poco de eso. También hay favoritos que ya cumplieron, siguen en carrera por levantar el trofeo Larry O'Brien, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, más que todas las impresiones que nos dejó la primera ronda. También vamos a ver un poco los pronósticos para estas semifinales de conferencia. Para el momento que se está grabando, ya quizás al momento que se suba este capítulo, ya estarán avanzadas un poco más, pero vamos a hablar un poco igual de eso. Empezando por uno a uno de las series, vamos a empezar primero por el lado oeste, ¿no? Con esta serie que terminó este viernes, este viernes, al momento que se está grabando el episodio, la serie de los Clippers contra los Mavericks, una serie que terminó 4-2 a favor del conjunto de Dallas. Vamos a hablar, a ver, Eliezer, ¿qué impresiones te dejó esta serie que fue una de las más peleadas en esta primera ronda, ¿no? De los playoffs de NBA. Sí, creo que fue una de las más interesantes, de las más parejas, porque creo que los dos equipos pues tenían argumentos para llevarse esta serie y bueno, creo que nuevamente los Clippers fracasan en su intento de conseguir el anillo. En esta ocasión, bueno, se repite un poco, ¿no? Lo que ha venido pasando de 2021 hasta acá, que es que no han contado con Kawhi Leonard en plenitud. Estuvo, creo que, 2 partidos. Sabíamos que llegaba lesionado a la postemporada. Y bueno, el equipo empezó bien, realmente, con Harden encendido, con Paul George, pero justamente esa inclusión de Kawhi en el juego 2 y en el juego 3, yo creo que quizás le vino mal al equipo de los Clippers, que luego se cayó. Ya los últimos juegos realmente le costó. Y por otra parte, tenemos a un Kyrie Irving que se puso el equipo al hombro, a Dallas. Vimos a un Luka que no estuvo en plenitud, realmente quizás no fue el más vistoso, sobre todo al inicio de la serie, pero tuvimos a un Kyrie Irving que, bueno, recuerda en sus mejores momentos en Cleveland. Creo que fue el factor determinante para que Dallas se quedara con la serie. Sí, completamente concuerdo contigo por el lado de los Clippers, bueno, otro fracaso, ¿no? Y sobre todo con el equipo que tenían, contando con Russell Westbrook, nombrabas a Harden, también a Paul George, obviamente, y Kawhi Leonard, ¿no? Casi un quinteto de ensueño, lo que se armó el conjunto angelino esta temporada, pero obviamente llegó el fracaso y se terminó imponiendo un Dallas que creo que ya no cuenta mucho esa Luka dependencia que se veía antes, ¿no? Pero que se hablaba incluso que la llegada de Kyrie iba como que a afectar un poco, pero no, de Kyrie ha terminado estando en el equipo, ha aportado, ¿no? Y obviamente, bien lo decía, que fue el que se puso el equipo al hombro, fue el que más puntos terminó aportando en el último juego por encima de Luka. Y yo creo que Dallas, como Dallas en esta serie, es justo vencedor y creo que es justo de estar en las semifinales de conferencia, ¿no? Vamos a pasar la otra que creo que, bueno, terminó por barridas, la serie entre los Minnesota Timberwolves contra, bueno, un poco sorpresiva para mí, la verdad, esta barrida ante los Phoenix, tomando en cuenta el equipo que tiene los Suns. También, bueno, estamos hablando de Minnesota, que es uno de los equipos que más estuvo peleando el liderato de la conferencia oeste junto con Denver y con Oklahoma, que terminó siendo el líder de esta conferencia, pero Minnesota un poco sorpresiva para mí esta barrida sobre los Suns, aunque hay que admitir que el equipo que tiene y cómo juega Minnesota, un Anthony Edwards, la verdad que estuvo completamente increíble.
No cuenta mucho con Anthony Towns, ¿no? Por el tema de las lesiones, pero ha logrado, ha logrado Minnesota como que salir a flote, sobre todo esta temporada, y era algo que se esperaba a inicio de temporada, la labor de Minnesota. A ver, Eliezer. Sí, yo creo que no fue tan sorpresivo porque por lo menos yo quizás no esperaba tanto de estos Suns con Bradley Beal, con Devin Booker, que en en el papel tiene KD. un gran trío, ¿no? Claro, con Kevin Durant, pero que yo creo que durante toda la temporada no daba mucha confianza. Y por otra parte teníamos a un Anthony Edwards, que bueno, actualmente le están diciendo el nuevo Michael Jordan, no sé, no creo que sea para tanto, pero sí realmente está demostrando que es el líder, sobre todo en esos juegos cuando, bueno, en términos beisbolísticos le perreaba, ¿no? A Kevin Durant en la cara, celebraba, festejaba los puntos, las victorias. Creo que Minnesota está encendidísima, pese a lo que estás diciendo tú, algunas bajas por lesión de Karl Anthony Towns, pero bueno, creo que es un equipo muy físico, que trabaja muy bien, que es bastante alto y que sin duda alguna mereció llevarse esta serie por barrida. Y bueno, no sé, yo creo que es justo vencedor. No vi. Hubo un partido en el que Devin Booker hizo bastantes puntos, no recuerdo ahorita la cantidad, pero fue creo que 40 puntos. Quizás fue el partido más parejo que estuvo, pero no hubo posibilidad alguna. Bradley Beal desaparecido, Kevin Durant también. No sé si es que le están empezando los años o bueno, estos momentos, pero frente a un Anthony Edwards que eran, digamos, los grandes estandartes de cada equipo, se vio opacado. Sí, volviendo, bueno, también, concuerdo contigo, justo vencedor, aunque la sorpresa de barrida es porque yo esperaba por lo menos una victoria, aunque sea de Phoenix, ¿no? No esperaba una barrida como tal para esta serie, sí quizás una victoria demoledora, quizás unos 5 juegos como tal, pero no una barrida completa ante los Phillies, volviendo con el tema, la plantilla que tiene, KD, Devin Booker, volviendo que quizás podemos incluir a Grayson Allen, quizás también allí, pero bueno, ya se impuso quizás Minnesota. Minnesota vuelvo, fue segundo de la conferencia, merecedor de continuar en pelea. Y vamos a pasar la otra ronda, fue la ronda ya de quizás, no tan sorpresa quizás como aquí en esta serie, pero sí esperábamos que esto sucediera, y es la de Denver contra los Nuggets, contra los Lakers, que la impresión es que me dan que sigue siendo, digamos, en estos últimos años ya tienen apadrinados los Nuggets a los Lakers, sobre todo, ¿no? Y esa victoria en el juego 4 simplemente sirvió para como que evitar la humillada de la barrida. Pero volviendo al tema, los Nuggets, demoledores, actuales campeones, Nikola Jokic, que sigue liderando, sigue siendo como que el mejor actualmente. Y volviendo, los Lakers, otro fracaso, que un LeBron que como que hace lo que puede, pero no logra, quizás en este equipo de los Lakers, que no sale a flote y no da la pelea, sobre todo volviendo y repito, los Nuggets que los tienen ya apadrinados. Sí, yo me esperaba una serie quizás más con más diferencia en cuanto a los partidos, porque si repasamos partido por partido fue una serie muy igualada, ¿no? En los resultados. De hecho, en muchas ocasiones los Lakers iban ganando y ya en el tercer cuarto era que le remontaban, ¿no? Y bueno, sabemos que tienen a Jokic y a Jamal Murray que en el juego 3 y en el juego 5 hizo el dagger, ¿no? Que le dicen ese momento clutch que también en la NBA, que fue la diferencia, ¿no? Pero yo pensaba que quizás los Nuggets iban a sacar más ventaja y ciertamente el equipo de los Lakers depende mucho de Anthony Davis y LeBron James, que tuvieron una buena serie, considero, pero que se ve muy solo, ¿no? Porque hay a veces displicencia de los otros jugadores y también del técnico Darvin Ham, que por cierto ya fue destituido. Exactamente, un nuevo fracaso y que este equipo con mucha presión que tienen los Lakers no puede depender tanto de LeBron James, que ya tiene 39 años. Sabemos que LeBron siempre te va a rendir, pero él y Anthony Davis, que justamente Davis es un jugador que sufre mucho físicamente de lesiones y esas cosas, y creo que necesita un mejor equipo. Bueno, ya pasando ya para la última llave de esta, la conferencia oeste,
tenemos otra vez otra barrida, ¿no? Tenemos a Oklahoma barriendo a los Pelicans y creo que una barrida sí se esperaba en los papeles, ¿no? Estamos hablando ya del líder, el sembrado número uno contra ya el último sembrado de estos playoffs. Tenemos a Oklahoma, que tiene una plantilla, bueno, joven, talentosa, ya cuenta con figuras, ya, digamos, Julius Alexander, Chef Holgren, sí. Holgren, y bueno, el entrenador, coach del año también, eso se le agrega a este equipo de Oklahoma, que no es sorpresa ya, por lo que juegan, merecido el que se hayan quedado con el primer sembrado y merecida esta barrida ante los Pelicans. Sí, un equipo muy entretenido de ver. Creo que demasiados jóvenes, Jalen Williams también. O sea, es realmente un equipo muy importante para ver. Y se enfrentaban a unos Pelicans que no contaron nuevamente con Zion Williamson, que es otro jugador, al lugar que Kawhi Leonard, que lamentablemente se lesiona demasiado. Y yo sí me esperaba quizás una barrida porque vimos a estos Pelicans en el play-in, cómo perdieron contra los Lakers, una desunión, el equipo estaba básicamente partido con Brandon Ingram también molesto, McCollum también fallando muchos triples, entonces creo que se podía esperar algo más si estuviera Zion Williamson, pero con Zion lesionado se ve que Oklahoma le pasó por encima y bueno, creo que es un resultado acorde también como terminó la ronda regular. Y ya saltando del oeste, pasamos al este, ¿no? Alzamos el costa a costa. Vamos con la serie ya que terminó hace poco, la más reciente, bueno, terminó hoy, se está grabando este episodio de la serie de los Cleveland Cavaliers contra el Orlando Magic, que termina yéndose a un séptimo juego. Orlando que estuvo, digamos, por momentos, incluso creo que quizás la mayor parte de los primeros tiempos del juego en la delantera. Tenemos a Cleveland que supo como que venir de atrás con un Donovan Mitchell que también, digamos, se puso el equipo al hombro en este juego 7, fue el que más puntos aportó por Cleveland, que se termina llevando la llave, aunque yo en los papeles yo colocaba un poco más al Orlando por la plantilla que creo que igual una plantilla joven, un proyecto interesante que viene armando el Magic, ¿no? Comandado por Pablo Banquero también con figuras que demasiadas que entraron, digamos, en los últimos drafts, ¿no? De la NBA. Pero igual se terminó imponiendo Cleveland, quizás, digamos, un poco la experiencia se impuso ante la juventud en esta serie, en el juego 7. Sí, yo creo que puedo comparar un poco, quizás no en tanta calidad, a Orlando con Oklahoma, ¿no? Que es un núcleo joven, que por lo menos el Magic creo que es su primera postemporada con este equipo, o sea, como dices tú, de drafteados jóvenes. Y a mí me sorprendió el rendimiento de Orlando, aunque yo sí sentía de que Cleveland podía caer un poco. Recordemos que el equipo en la última jornada se dejó perder contra Hornets, ¿no? Un equipo que es de los peores de la NBA. El equipo buscó perder para que irse por la otra rama del playoff y bueno, yo pensaba que le iba a pasar factura eso, pero termina imponiéndose en un juego 7 que le va a pasar factura para las semifinales, porque en teoría Cleveland debía superar con alguna facilidad a Orlando. Exacto, y bueno, siguiendo rápido, la siguiente llave es la llave que termina con una victoria 4-2, la de los Indiana Pacers contra el Milwaukee Bucks. Quizás pueda sonar un poco sorpresiva, quizás se pueda hablar, digamos, que le afectó a Milwaukee esa ausencia de Giannis ante Antetokounmpo, pero eso no es excusa. Primero, por un lado, tenemos a Milwaukee que sin Giannis cuenta con otras figuras ya, que tenemos a Damian Lillard que llegó esta temporada, obviamente estaban los protagonistas del campeonato, quizás Chris Middleton, Brook López también aquí. No es excusa, digamos, esa ausencia de Giannis y también no es excusa, a ver, vemos la plantilla, vemos cómo juega Indiana, ¿no? No es algo que destaco aquí es que no tienen un protagonista como tal. A ver, nombremos a Tyrese Haliburton, por ejemplo, pero viendo los números, viendo las estadísticas de cada partido, era como que un aporte colectivo. Ningún jugador, digamos, en puntos se imponía demasiado sobre otro, quizás. Creo que por jugador promediaban hasta 20 puntos, hasta 4 jugadores que llegaban a aportaron 20 puntos o se acercaron a los 20 puntos. Quizás entre 4 o 5 jugadores, quizás hasta el mismo quinteto principal era más colectivo que individual.
en el equipo de los Pacers. Eso es lo que yo destaco más de Indiana. Sí, es un equipo más coral. Quizás Pascal Siakam, ¿no? Con su experiencia en los Raptors, ¿no? Que el campeón en el 2019, quizás fue el mayor líder, ¿no? En ese equipo. Pero sí, yo creo que es una excepción lo de Milwaukee, porque es un equipo que se esperaba junto a Boston como los grandes candidatos, por lo menos en el este, para llegar a las finales de conferencia. Y es un equipo que básicamente se cayó. Lamentablemente sufrió la lesión de Giannis, que no pudo estar presente, y Damian Lillard también, que se lesionó en los partidos, pero yo sí creo que es un fracaso por eso mismo, pues es un equipo que cuenta todavía con jugadores de aquel campeonato y no es excusa, y tampoco creo que por lo menos Haliburton haya sido tan influyente, ¿no? En el juego sí lo fue, pero o sea, como dijiste tú, fue un equipo coral ante un equipo que se veía sin un líder, pues no tenía ni a Giannis ni a Lillard, pero es que ni Middleton ni Brook López fueron o sea, tan líderes en ese momento. Claro, exacto. Y lo que te decía, el tema de los puntos de los jugadores, veíamos como en otros partidos quizás tenemos un protagonista, a ver, quizás en el juego de Cleveland, donde tomaba protagonismo Donovan Mitchell, donde en el equipo, donde Dallas tomaba protagonismo Kyrie Irving, veíamos como que pasaban los 30 hasta los 40 puntos estos jugadores, a diferencia de otros que quedaban en 10, 15, no llegaban a 20. En Indiana veíamos hasta 4, pueden ver los números, veían hasta 5 jugadores que llegaban a los 20, pasaban los 20 o se acercaban a los 20 puntos. Esto es lo que se destaca de Indiana, de este equipo, de ese, digamos, factor colectivo que jugó Indiana, ¿no? Ahora, volviendo a la otra llave, la llave, creo que esta te puso muy feliz, ¿no? La de los New York Knicks contra Filadelfia, victoria del equipo metropolitano, 4-2. Fue una serie interesante para mí, obviamente, por los protagonistas de este enfrentamiento. Por un lado tenemos digamos, a Jalen Brunson, ¿no? Y del otro lado el MVP del año pasado, Joel Embiid. Esta serie que creo que fue una de las más peleadas en cada juego, ¿no? Creo que veías el juego, tú no sabías quién podía haber ganado. Era un juego incluso una serie que creo que merecía un juego 7, ¿no? No sé qué impresiones te da, pero para mí creo que Nueva York es justo ganador. Un equipo que creo que fue de mis favoritos de esta temporada por el juego que viene haciendo, el cómo viene jugando, la verdad, Jalen Brunson como líder de este equipo. También un equipo que no contó, bueno, que a mitad de temporada tuvo que despedirse de Julius Randle, ¿no? Igual así, aún se mantiene, y creo que, bueno, justo ganador ante un rival como los Sixers, que también partían como favorito en esta temporada, ¿no? Sí, creo que al igual que los Clipper Mavericks y los Lakers Nuggets, por lo menos fueron una de las más interesantes. Los Knicks empezaron muy bien, ¿no? En Madison, y realmente se veía que podían incluso barrer, pero luego llegaron a Filadelfia en el cuarto juego, en el tercer juego, y se vio como los Sixers, bueno, fueron escalando un poco. Joel Embiid, que también estuvo mermado por alguna condición, sí, física, no, claro, y también no sé si vieron cuando tuvo como una parálisis facial en uno de los juegos que ha venido sufriendo. Entonces se vio como el equipo de los Knicks, no solo era Jalen Brunson, que claro, era el gran líder de ese equipo, pero tenía otros jugadores que estaban allí, Josh Hart también, de Vincenzo. O sea, era un equipo bastante importante, ¿no? Cómo trabajaba juntos. En cambio, Filadelfia creo que tenía a Joel Embiid, quizás Tyrese Maxey, pero le faltó mucho. Creo que también es una decepción. Los Sixers, creo que al igual que por lo menos eh, los Milwaukee o quizás el Miami Heat, que vamos a hablar más adelante, creo que son de los equipos que se esperaba más ante unos Knicks que, bueno, terminaron segundos, pero sí creo que viene siendo una sorpresa que venzan a Filadelfia. Bueno, y decías como que se esperaba más de Miami. Vamos a hablar ahora en esta que es la última serie, que la de Boston, Miami, victoria de los Celtics, 4-1 en la serie. A ver, estamos hablando de un Miami que no contó con Jimmy Butler para esta serie, ¿no? Su máxima figura. Si bien Miami ha demostrado en partidos anteriores que puede sin Jimmy Butler, pero a ver, poder sin su máxima figura, sin su máximo referente ante el equipo que mejor juega baloncesto esta temporada y el equipo que hoy por hoy es el mejor de la NBA, que son los Boston Celtics, ¿no? Una plantilla con la que cuentas con Jason Tatum, cuentas con Jalen Brown,
Bueno, cuentas con Porzingis que, a ver, ha tenido sus problemas de las lesiones, a veces está, a veces no está. También cuentas con Drew Holiday que llegó esta temporada a aportar más defensiva ante la ausencia de Marcus Smart por la llegada de Porzingis en ese cambio. También tienes a Derrick White que esta temporada ha habido un aumento en sus números. Bueno, le ha hecho efecto, digamos, ese corte, ¿no? Que tanto se habla, ¿no? Igual, pero a ver, se pudo haber esperado una barrida, quizás ese juego 2 para los Celtics fue un poco, quizás un relajo, incluso después de esa derrota se hicieron algunos ajustes y los Celtics, lo que se veía de esos juegos, digamos en los dos últimos juegos, era como un déjà vu para Miami, era ya, era ya una tortura para ellos, una humillación, y bueno, de Boston que llega como el principal favorito a nivel general de ser campeón esta temporada, fue el justo vencedor de esta serie. Sí, yo no me esperaba que fuese una barrida. Yo sí creía que Miami, pese a la lesión de Jimmy Butler, que sabemos que él se enciende en playoff, yo pensaba que Miami podía dar más batalla. De hecho, cuando ganaron ese juego, yo dije, ojo con Boston porque puede perder. Y bueno, no terminó pasando. Realmente los Celtics salieron a flote. Bueno, es que con la calidad de equipo que tienen, la profundidad en el banquillo también, le pasaron por encima y bueno, toca ver qué pasa la siguiente temporada, la siguiente ronda. Bueno, y la siguiente ronda es de lo que vamos a hablar a partir de ahora, volviendo un poco a la conferencia oeste, vamos a dar nuestras predicciones. A ver, ya esta serie, ya para el momento que se está grabando ya y para el momento que se esté publicando, ya algunas series estén un poco avanzadas, ¿no? Pero vamos a hablar un poco, vamos a dar nuestros pronósticos, empezando por la serie que ya empezó, que es la de Minnesota contra Denver. Para mí una serie creo que la más interesante, ¿no? De esta llave de la conferencia oeste. Yo creo que puede haber un juego 7 aquí, pinta para un juego 7, pero yo creo que también esta serie se la va a llevar Minnesota ante Denver. Apuesto por Minnesota, sí, apuesto por Minnesota. Esa misma cara seguro está dando, la está poniendo los que nos ven. Apuesto por Minnesota y me arriesgo diciendo quizás que puede terminar en 6 juegos Minnesota. Me arriesgo. Bueno, yo creo que no es una locura decir que Minnesota puede avanzar porque ciertamente vimos lo que hizo ante Phoenix y tenemos a un Anthony Edwards que está encendido, que se ve que va a ser dominante, pero yo creo que la experiencia de los Nuggets puede salir a flote, puede vencer, porque justamente contra los Lakers, que es un equipo, digamos, importante, que tiene Anthony Davis y LeBron James, se vio con una confianza que realmente nunca se notó como nerviosismo y yo creo que podría pasar lo mismo en esta temporada, en esta ronda. Yo creo que Minnesota sí puede ganar algunos juegos, pero teniendo a Jokic y a Porter y a Aaron Gordon y sobre todo a Jamal Murray, ¿no? Como segunda espada, creo que los Nuggets se lo pueden llevar, pero digo en un séptimo juego, en un sexto juego. Bien, ahora pasando a la otra llave, creo que tenemos el de Oklahoma contra Dallas. A ver, por cómo está jugando Oklahoma y podríamos decir darle favoritismo a Oklahoma, obviamente siendo líder de la conferencia, sembrado número 1, pero también Dallas, que digamos ya tiene más experiencia en este tipo de rondas, ¿no? En lo que es jugar playoff, pero también es Dallas, ¿no? Es Dallas. Sabemos que ya hay un punto en que Dallas ya este, termina, a ver, quizás digamos, llega, no llega, no llega, pero yo le doy el favoritismo, me voy por Oklahoma para esta serie y, a ver, en tantos juegos le apostaría también 6 juegos, Oklahoma. 6 juegos, Oklahoma avanza a las finales de conferencia. Creo que es una de las más difíciles de definir porque ciertamente Oklahoma viene jugando muy bien, viene de barrer a los Pelicans, pero la experiencia sí puede influir, ¿no? Yo a veces pienso que eso es muy determinante en estas rondas. Eh, yo creo que también va a depender mucho de Kyrie Irving si sigue en este ritmo y de si Luka finalmente logra mejorar, ¿no? Estar presente y soltar un poco el balón, que a veces es lo que le reclaman a Doncic. Creo que si hay algunos ajustes, Dallas puede ganar, pero yo, por el ritmo que viene teniendo Oklahoma, también debo darlo favorito. Creo que también un sexto juego se lo puede llevar Oklahoma. Y ya yéndonos ya para la otra conferencia, vámonos al este. Empecemos con Indiana, Nueva York. A ver, creo que esta es una de las más parejas, ¿no? Creo que todas, no sabría quién decirte, pero voy.
A ver, esta apuesta es más que todo, en vez de irme por la lógica, voy por el corazón. Me gusta mucho cómo jugó Nueva York esta temporada, me gusta mucho cómo juegan los Knicks. Voy a ir con los Knicks. Vamos a darle en 7 juegos a los Knicks. Voy, y esto es un pronóstico que doy desde el corazón y no desde la mente. Entonces voy con los Knicks aquí en 7 juegos. Yo creo que si hablamos las dos rondas, ¿no? Las dos series que enfrentaron tanto Knicks como Pacers, los Pacers se vieron beneficiados que no tuvieron por lo menos de rival a Lillard en algunos juegos y a Giannis en toda la serie. Y entonces yo creo que no se han enfrentado a un Jalen Brunson, por lo menos, a un equipo tan dominante. Y yo creo también que los Knicks se van a llevar esta serie y lo doy en 6 juegos. Creo que todo lo estoy dando en 6 juegos, pero es que a estas Knicks que vencieron de buena forma a Filadelfia, yo creo que son los candidatos a pasar en esta serie. Bueno, y ya para cerrar con el episodio, la última serie, la de Boston contra Cleveland. A ver, ya sin anestesia, creo que, repito, Boston sigue siendo el principal favorito a ser campeón. Creo que el nivel de favoritismo que tienen los Celtics, al menos como veo yo, en comparación a otros, digamos, es un porcentaje muy alto de que sean campeones esta temporada, a diferencia de otros equipos. Entonces, a ver, creo que los Celtics se van a llevar esta serie en 5 juegos, como en la primera ronda. Creo que ante Cleveland va a ser igual, va a ser en 5 juegos, se llevan la serie. Bueno, yo quizás soy un poco más osado. Yo digo que Boston barre a Cleveland, porque es que no, a mí no me convence este equipo de los Cavaliers. No sé, siento que ante Orlando sufrió demasiado, no supo cerrar algunos partidos, le anotaron muchos puntos. Cuando jugadores, digamos, jóvenes como Paolo Banchero y Franz Wagner, entre otros, te hacen sufrir, no me puedo imaginar lo que puede hacer un Tatum, lo que puede hacer un Holiday, lo que puede hacer un Jaylen Brown. Entonces yo me arriesgo y digo un 4-0. Bueno, creo que ya con esto cerramos, ¿no? Ya dimos nuestras predicciones. Vamos a invitar a quienes nos ven a que en la caja de comentarios aquí abajo, bueno, den sus impresiones, les parece justo estos ganadores en cada serie, cuáles son sus predicciones para estas semifinales, quiénes van a estar en las finales de conferencia. Esto aquí abajo en la caja de comentarios, son libres de opinar. Y bueno, Eliezer, creo que con esto ya podemos dar el pitazo final, no sin antes, deja que decirnos, ¿no? Sí, antes de despedirnos, bueno, decirle a todos que se suscriban, que nos sigan en nuestras redes sociales y en las redes de Analistas de Tribuna. Hasta luego. Y con eso nos despedimos, como siempre les decimos, hasta la próxima semana. Chao.